Hola hermanos, buenos días tengan todos ustedes. Se gozó en este tiempo hermoso. Y hermano, repita conmigo: este día el Señor hablará a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, pueden abrir su Biblia por favor en el Evangelio de Juan. Vamos a estar meditando un poquito en el Evangelio de Juan, aunque este mes específicamente era del Evangelio de Marcos. Esta misma historia, que es la alimentación de los 5,000, se habla también en los demás evangelios, pero no puntualizan algo que este evangelio lo dice. El Evangelio de Marcos habla en casi su totalidad acerca de los milagros y de el ministerio del Señor, que el Señor Jesucristo hizo. Él sanó muchísimas personas, su fama fue estratosférica con respecto al ministerio que venía a hacer, que Él estaba cumpliendo con las profecías desde cuando Moisés y desde el Antiguo Testamento se venían hablando acerca de que iba a venir el Mesías a salvar al pueblo. Pero en el Evangelio de Juan, capítulo 6, hermanos, del 1 al 14, se revelan unos personajes maravillosos y hay unas perlas maravillosas dentro de todo ese pasaje. Repito, aunque el pasaje sea muy, muy conocido, la alimentación de los 5,000, hay algunos temas que pasan desapercibidos de este pasaje, que es lo que vamos a estar revisando. Acompáñenme con su Biblia, hermano, por favor. Vamos, yo leo y usted me acompaña con su vista. Es el Evangelio de Juan, capítulo 6, del 1 al 4. Dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud. ¿Quiénes le seguían? Gran multitud, muy bien, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó. ¿Qué se hizo? Se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. El pasaje o el capítulo, hermanos, empieza hablando acerca de que la fama del Señor Jesucristo se estaba expandiendo por toda la zona de Israel, Jerusalén, Galilea. Era muy famoso ya el Señor Jesús. Ellos creían, o las personas de esa época creían, de que, o pensaban de que había un hombre que sanaba enfermos. Capítulos más atrás en el Evangelio de Juan y unos más adelante menciona o tenemos a un hombre que se hace llamar Jesús, que ahora conocemos que es el Hijo de Dios, que está sanando personas, está sanando paralíticos, está sanando ciegos, y su fama obviamente por eso empieza a crecer de una manera descomunal. Donde quiera que el Señor Jesús se paraba, donde quiera que el Señor Jesús iba a hablar, la gente se amontonaba para verlo, para tocarlo, para escuchar lo que Él decía, porque no era algo muy común que pasara en esa época. Ahorita entendemos de que Él es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, que por medio de Él tenemos acceso al Padre, y Él mismo lo dijo. Entonces, dentro de toda esa euforia que existía en la época con respecto a la fama que tenía el Señor Jesús en ocasiones lo que hacía era que quería estar aparte. A veces quería tener un momento íntimo con los muchachos, háblese de los apóstoles. A veces quería apartarse un poquito, y no porque odiara a la gente, sino porque el Señor era 100% Dios y era 100% hombre. En ocasiones, hermanos, nosotros queremos estar con la familia, queremos estar en la iglesia, queremos estar con nuestros seres queridos, y a veces no tanto. A veces queremos un momento estar a solas, quizá leer un libro o escuchar una música. Eso es algo que normalmente pasa en nuestra vida. Y el Señor Jesús se apartaba un poquito por toda la gente. Pero este pasaje, hermanos, a pesar de que habla de la alimentación de los 5,000 y que nos habla acerca de la provisión del Señor, la Biblia dice que fueron 5,000.
Pero la Biblia solamente dice que fueron hombres. Hombres se refieren no al género, sino al sexo. O sea, que fueron hombres de sexo masculino. Pero los teólogos y las personas que estudian la Biblia, lo más probable, o ellos apuntan que fueron entre 15 y 20 mil personas. ¿Por qué? Porque están contando a las esposas de esos hombres, a los hijos de esos hombres, y quizá pudieron haber habido sobrinos o nietos. ¿Hasta ahí me van siguiendo en los primeros 4 versículos del capítulo? Amén. Muy bien. Entre todo eso el Señor viene, o mucha gente lo va siguiendo, y llega un momento donde Él se sienta quizá porque venía cansado, o quizá porque le plació sentarse. Llega y se sienta, y están también los discípulos junto con Él. Pero de aquí viene el meollo del asunto, hermano, que es algo que muchas personas entienden de este pasaje, y que muchas personas inclusive se saben de memoria que el Señor alimentó a muchísima gente en esa época. Mucha gente venía siguiendo al Señor Jesús. Les platico un poquito el contexto. El Señor Jesús se sienta, están los discípulos con Él, y vamos al al versículo número 5. Ya les expliqué un poquito el contexto en el que estaban. El versículo número 5 dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que habían venido a él gran multitud. O sea, mucha gente iba atrás del Señor Jesús. Ya se me perdió acá, permítame. Venía gran multitud. Dijo a Felipe. A ver, vamos a entender el contexto. El Señor Jesús viene, se sienta, están los 12 discípulos, y el Señor Jesús levanta la vista, ve a la multitud y le pregunta a un discípulo. Y ese discípulo era Felipe. A veces nosotros leemos este pasaje y como que olvidamos un poquito esa parte, pero es algo muy esencial, es algo muy crucial, que todos en la vida pasamos por ello. ¿Quién era Felipe, hermanos? Felipe es un nombre griego que significa el amante de los caballos. Aquí en este pasaje no voy a hacer tanto énfasis en eso, aunque importa, pero lo voy a omitir. Felipe es un nombre griego, era un discípulo del Señor Jesús. En los discípulos había, eran 12 personas, y esos 12, uno de ellos era Felipe. Felipe, hermanos, era una persona creyente, y les voy a decir por qué. En Juan 1:45 dice: Felipe, la misma persona que estoy hablando acá, halló a Natanael. Natanael era otro discípulo, y le dijo: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como a los profetas. O sea, hemos encontrado aquel, se refería al Señor Jesús, hemos hallado aquel del que nos hablaban en la ley de Moisés. Hemos encontrado aquel de que nos decían, del que hablaba Isaías, del que hablaba Elías, del que hablaba Oseas, X, Y, Z. Entonces, de entrada nos dice que Felipe conocía las Escrituras, hermanos. Y Felipe, les estoy diciendo que en ocasiones emulamos como él. Nosotros conocemos las Escrituras. Nosotros conocemos o creemos en un Dios que está vivo, en un Dios que vendrá, en un Dios que arrebatará a su iglesia, ¿cierto? Nosotros estamos aquí porque creemos en el Hijo de Dios. Nosotros estamos aquí porque creemos en Dios Padre. Nosotros estamos aquí porque creemos en Dios Espíritu Santo, ¿cierto? Bueno, entonces Felipe, hermanos, dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Hermano, Felipe conocía la Escritura igual que nosotros. De entrada ya somos igual que Felipe. Pero déjenme continuar. Felipe, hermano, era fiel y buscaba la verdad. Felipe entendía quién era el Señor Jesús. Él sabía perfectamente a quién tenía enfrente de él. Pero llegó un momento donde eso se desconectó, que es donde más adelante voy a hablar de eso.
Fue evangelista Felipe. ¿Por qué fue evangelista? Porque Felipe fue amigo de Natanael. Y Felipe fue a hablarle de Jesús, hablarle a Natanael de Jesús. Y eso los teólogos apuntan de que Felipe y Natanael eran amigos o eran conocidos. Y la enseñanza que nos da esto, hermanos, es de que uno de los poderes de evangelización más tremendos que puede haber en la vida es el compañerismo y la amistad. En ocasiones nosotros no nos queremos mezclar con gente que no cree en nosotros. Y no es así, hermanos. En la escuela recuerdo que había una chica que ella era cristiana y ella invitaba mucha gente a la escuela, invitaba mucha gente a la iglesia, y a esa gente que invitaba a la iglesia se convertían. ¿Por qué? Porque era una persona amigable, era una persona que les hablaba, éramos amigos como tal, y ya después nos evangelizaba en su momento. Entre ese paquete voy yo metido ahí. ¿Hasta ahí me va siguiendo? Muy bien. Entonces, Felipe, hermanos, era una persona que conocía la Escritura. Nosotros conocemos la Escritura. Sabía de las leyes de Dios, nosotros sabemos de las leyes de Dios. Sabía temas del pecado, nosotros sabemos temas del pecado. Sabían temas de ofrendas, diezmos, X, Y, Z, que nosotros lo sabemos. Hasta cierto punto eso nos hace una similitud con Felipe. Sígame en el pasaje. Dice, en el 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ya les expliqué quién fue Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Versículo 6, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. En otras palabras, hermanos, están los 12 discípulos. Hay muchísima gente, que algunos otros pasajes en otros evangelios dice que ya iba a anochecer y era muchísima gente que había que alimentar. Y el Señor le pregunta a Felipe, específicamente a él. Y mi pregunta siempre fue, ¿por qué no le preguntó a Pedro? ¿Por qué no le preguntó a Juan? ¿Por qué no le preguntó a Natanael? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué específicamente a Felipe? Porque a nosotros, a veces, hermanos, emulamos como Felipe. Y les voy a decir por qué. Y miren lo que contesta Felipe. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. El Señor Jesús, recuerden, Felipe, hermanos, viene viendo a un hombre, al Señor Jesús, que viene sanando personas, viene levantando paralíticos, que en la época era imposible ver a un hombre que hiciera eso. Y Felipe entendía quién era la persona que tenía enfrente de él, y esa persona era Jesucristo, era el Señor Jesús. Él mismo lo exclamó. Pero llega un momento, hermano, donde esa fe de esa persona que tenía enfrente se perdió. O no que se haya perdido, se desenfocó de la persona que tenía enfrente. ¿Por qué? Por la respuesta que da Felipe. Felipe, hermanos, era una persona analítica, era una persona de hechos y datos, era una persona que razonaba con su cerebro. Entonces, cuando el Señor Jesús pregunta, ¿cómo le hacemos, Felipe, para alimentar a esta gente? ¿O dónde podemos comprar pan? Felipe le dice, Señor, de entrada no tenemos dinero. Era el mismo hombre que conocía las Escrituras, era el mismo hombre que había reconocido a Jesucristo, que él era el del que hablaba el Antiguo Testamento, y llega un momento donde ya perdió el norte Felipe. Felipe olvidó lo que el Señor Jesús venía haciendo. El Señor Jesús venía sanando enfermos, levantando paralíticos, dándole vista a los ciegos, y llegó un momento donde se perdió. No sabemos qué pasó en el ínter. Y ahí lo que nos enseña es de que Felipe puso todo su raciocinio, hermanos, puso toda su analítica, todos sus hechos, todos sus datos en la situación. Y a veces somos así. En ocasiones, cuando viene un problema en nuestra vida financiero, nuestro cerebro, hermanos, automáticamente dice, no hay dinero. No sé qué va a pasar.
Pero a mí lo que me asombra de esto, hermanos, es de que el Señor Jesús le preguntó a Felipe, y el Señor Jesús sabía la respuesta que Felipe le iba a dar, porque dice que lo hizo para probarlo. ¿Sí? Vamos al 6 para que vean. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. La semana pasada el hermano Ruby nos platicaba acerca de cuáles eran esas esencias que el Señor tenía, y una de ellas era la omnisciencia, que lo sabe todo, inclusive en nuestro pensamiento, inclusive antes de que lo pensemos, el Señor ya sabe todas las cosas. Pero Felipe, hermano, era una persona analítica. Felipe era una persona administradora. Felipe, y con esto se nos va a quedar más claro, era la típica persona que decía: no se puede, no hay fondos, no se puede, esto ya dio lo que tenía que dar y ya no hay más camino que hacer, es imposible seguir adelante. ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos estado ahí? Felipe conocía la Biblia, nosotros conocemos la Biblia. Felipe conocía al Dios proveedor, nosotros conocemos al Dios proveedor. Pero ¿qué pasa en el ínter? A veces nos olvidamos del Dios proveedor. A veces la situación que tenemos enfrente, como la que tenía Felipe, nos atrapa, hermano, y nos ciega de ver todas las maravillas que el Señor pudiera hacer. Y el Señor no le preguntó a Felipe para apuntarlo. Eso es algo también maravilloso que me asombra de esto. El Señor le preguntó a Felipe para que Felipe entendiera a quién tenía enfrente. En ocasiones Dios te va a preguntar: ¿tú crees que yo pueda sacarte de esa situación? ¿Tú crees que yo puedo solucionar tu matrimonio? ¿Tú crees que yo puedo mejorar tu salud? Y a veces el Señor nos hace esa pregunta, hermano. Y a veces contestamos como Felipe: Señor, tengo cáncer. ¿No crees que yo te puedo sanar? Señor, tengo cáncer. No se puede. Señor, tengo deudas. ¿Y crees que yo no puedo ayudarte a sacarte de esas deudas? No, Señor, no se puede. Tú no puedes, yo sí. Porque la Biblia dice que Dios es el Dios de lo posible. Y en ocasiones el Señor nos hace esa pregunta a nosotros: ¿tú crees que yo no puedo sustentarte? ¿Tú crees que yo puedo sostenerte? ¿Tú crees que yo puedo abrirte brechas donde no hay? ¿Tú crees eso? Y el Señor no lo hace para hacer de una manera despectiva, hermanos. Lo hace para enseñarnos, para abrirnos el panorama a quien debemos de confiar. Y fue por lo mismo por lo que hizo con Felipe. El Señor estaba probando la fe de Felipe, sí. Pero lo más asombroso de esto, hermanos, es de que el Señor le estaba enseñando a Felipe que él no viera su circunstancia, que él no viera el problema que tenía enfrente, que él viera lo que había hecho Jesús antes. Y sin embargo tenemos un Felipe, hermano, que no entendió eso. Porque el pasaje sigue, y acompáñeme acá. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, o sea otro, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubiesen saciado, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobraron, para que no se pierda más. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos
que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había venido al mundo. Hermanos, a veces nosotros somos como Felipe. A veces tenemos un problema en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo, y la situación nos ciega, hermanos. La situación no nos deja ver en quién creemos. La situación no nos permite analizar en quién confiamos. Y hermanos, todos pasamos por esa situación en la vida. Llega un momento donde uno se estresa tanto que no puedo ver las maravillas de Dios. A veces decimos: ¿cómo le voy a hacer mañana? Pero el Señor dijo: miren las aves de los cielos. El Señor Jesús le estaba enseñando a sus discípulos. Dice: miren las aves de los cielos. Ellos no siembran, ellos no cosechan, ellos no tienen lugar para almacenar, y sin embargo mi Padre los alimenta. ¿Acaso ustedes son menos que los pájaros? No, ustedes son más que ellos. Y si mi Padre alimenta a los pájaros, los va a alimentar a ustedes. Pero a veces, hermanos, esas enseñanzas nos pasa como Felipe. Olvidamos eso. Y eso me hace recordar, y siempre le mencionábamos un pasaje a mi mamá. Cuando yo estaba en Durango, hermanos, los que no me conocen, yo vengo de Gómez Palacio, Durango, de un pueblo, de una zona rural de Durango. Y recuerdo que mamá, bueno, en la casa donde vivía mi abuela, había la iglesia donde asistíamos, era una iglesia bautista. Y a la familia lo escogieron para tener una célula en la casa. Y recuerdo esa vez que mi abuelo estaba enfermo, no había trabajo, no había dinero, no había nada, hermano, no había nada. Y mi madre decía: ¿qué le vamos a dar a los hermanos cuando vengan a la célula? ¿Y qué le vamos a dar a los hermanos? No tengo absolutamente nada que dar a los hermanos cuando vengan a la célula. Van a venir personas invitadas, van a venir hermanos de otras iglesias, vamos a estar aquí, pero no tengo nada que ofrecer. Porque se usa mucho de donde yo vengo, que cuando va a haber visitas, de que cuando va a existir alguien a casa, pues siempre tener un aperitivo, un panecito, un café, un refresco. Ya hay algunas personas que dan de más, ¿no? Te pueden tener unas de harina, te pueden tener algo ahí. Pero eso es hasta cierto punto una enseñanza que nos han puesto, ¿no? Y recuerdo que mamá siempre decía: no hay dinero, no tenemos dinero, ¿qué vamos a hacer? Y recuerdo que cuando estábamos ahí le decía a mi mamá: no se apure más, si Dios le está permitiendo que abra su casa para una célula, Dios le va a dar el dinero para eso. Decía: sí, hijo, pero es el jueves, estamos a martes, pero yo no veo nada. Nosotros a veces nos cegamos así, hermanos. Y les estoy dando un ejemplo de mamá, pero a veces nosotros somos así. Cuando nos quedamos sin trabajo, por ejemplo, nuestro cerebro está pensando: ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar la colegiatura de mis hijos? ¿Cómo voy a pagar recibos? ¿Cómo voy a pagar la despensa? ¿Cómo voy a hacer esto? Cuando una persona se enferma severamente, nuestro cerebro empieza: ¿y cómo le voy a hacer? No puedo, no hay, no sé cómo, no hallo la manera de hacerlo. ¿Por qué? Porque nos olvidamos del Dios en el que creemos, amigos. Y sabe, todos pasamos por ese momento. Pero el Señor, cuando le pregunta a Felipe acerca de qué hacer con toda esta situación, lo que el Señor nos dice a nosotros es de que no permitas que te ciegue el problema. No permitas que ese problema no te deje avanzar. No permitas eso. Pero a veces el Señor te va a preguntar: ¿crees? Repito, ¿crees que yo no puedo hacerlo? La respuesta es suya, hermano. ¿Crees que yo no puedo ayudarte en tu trabajo? Yo sé que tienes un jefe que es duro, el tipo. Yo sé que tienes una persona que es dura contigo. ¿Tú crees que yo no tengo el poder de cambiarlo? ¿Tú crees que yo no tengo el poder de traer sustento a tu familia? ¿Tú crees que yo no tengo el poder de sanar a tus hijos o tu mismo cuerpo? Pero a veces la razón, hermanos, hace que nos olvidemos de la fe. Pero gloria a Dios a esos Andrés, hermano.
Porque cuando el Señor pregunta y nosotros quizá nos tuvimos de esa pregunta que nos hace el Señor para que nosotros reconozcamos que estamos siendo cegados por la circunstancia, siempre viene un Andrés. Siempre viene una persona que nos dice, tranquilo, mira, no te preocupes, no tienes, yo te doy, yo te presto, ya luego arreglamos el asunto. Y a veces nosotros pensamos que es una persona, pero a veces es Dios el que envía a esa persona. Porque la Biblia dice que Él suple todas nuestras necesidades. O sea, hace que Él mueve a la gente para suplirnos a nosotros. Como pasó aquí. La alimentación de los 5,000 fue una lección tremenda para Felipe. Pero la alimentación de los 5,000 fue una prueba de fe grandísima de Andrés. Y ahí Felipe, de que ya venía viendo todo el escenario, dijo, Señor, pues no tenemos dinero. No hay recursos para lo que tú me estás pidiendo. Olvidó el Dios de los milagros. Hermanos, nosotros nunca debemos de olvidar al Dios de los milagros. Nosotros nunca debemos de olvidar al Dios que nos provee, al Dios que nos enseña. Felipe, hermanos, olvidó lo que el Señor Jesús les enseñó cuando les dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Y nada, en otras palabras dice, si tuvieran fe, nada os será imposible. A veces olvidamos, hermanos, lo que el Señor nos ha enseñado en nuestra vida. Pero es responsabilidad nuestra recordarlo. Pero aún así, hermanos, el amor del Señor siempre estuvo con él. Vemos en la historia que el Señor nunca desechó a Felipe. Nunca le dijo, apártate de mí porque ya no eres parte de los 12. No. Porque en esa debilidad de Felipe, hermanos, se perfecciona el poder de Dios. Y eso viene en la Escritura. El Señor, o quizás si nosotros hubiéramos entrevistado a Felipe acerca de su fe, nosotros automáticamente le hubiéramos dicho, Felipe, tú no cumples con el estándar que Jesús pide. Tú ya hazte a un lado, compadre. Vamos a poner una persona de fe, vamos a poner una persona que crea en Jesús. Nosotros hubiéramos hecho eso, pero el Señor dice, no. A esa persona es a la que yo quiero. Porque a esa persona, en la debilidad de esa persona, se va a perfeccionar mi poder. Y esa persona va a entender el poder que yo tengo. Y para terminar, hermanos, en esa debilidad que se perfecciona el poder del Señor, tenemos a un Felipe que era predicador. Tenemos un Felipe fundador de iglesias. Era un Felipe, era gobernante o iba con los gobernantes de algunos reinos. Y sobre todo el Señor les dijo a cada uno de ellos, y entre ellos Felipe, que ellos tendrían una recompensa en el cielo. Que eso es algo que luego lo tocamos. Y lo trágico de esto, hermano, puede ser trágico para nosotros, pero de mucha gloria y honra para el Señor, fue de que Felipe murió en Asia Menor. A Felipe lo asesinaron por estar predicando el evangelio. ¿Por qué? Porque en un momento dado de esa duda que tenía Felipe, entendió a quién tenía enfrente. Y mi pregunta es, hermanos, ¿usted cree en un Dios que puede solucionar sus problemas? Entonces, ¿por qué preocuparse? Esa es la pregunta. ¿Por qué me preocupo si creo en el que creó el oro y la plata? ¿Por qué preocuparme si creo en el que hizo compañías, empresas, en el que hizo los recursos naturales? Háblese de agua y todo lo que existe. ¿Por qué preocuparnos, hermanos? ¿Por qué llega un momento en la vida donde se nos nubla la vista de la fe?
Y más que nada esa fe se nubla cuando son nuestros parientes. Si a mí en algún momento dado me llegan a decir que mi hija tiene un problema, obviamente mi cerebro empieza a maquinar cosas de que quizá mi hija se va a morir, mi hija se va a morir, mi hija se va a morir. Y nosotros, no sé si de la sacudida que nos da, no nos enfocamos en Cristo Jesús. Pero eso es lo que nos debe de enseñar a tal o cual cosa. Ahora, hermanos, Dios no escoge a personas elocuentes, no escoge a personas maravillosas, no escoge a personas que tienen ingenierías, maestrías, doctorados, no. Y les voy a decir por qué. Acompáñenme a 1 Corintios, por favor. Capítulo 1. Déjenlo abro por acá. Ya se me perdió. Corintios, capítulo 1. Versículo 27 y 29. Del 27 al 29. Dice: sino que de lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Hermano, usted fue escogido por Dios para algo. Y ese algo es algo glorioso y majestuoso que solamente es entre Dios y usted. Pero no permita, hermano, no permita que lo ciegue la circunstancia que está pasando. Dios puede sanar tu matrimonio, Dios puede sanar tus finanzas, Dios puede sanar tu salud, Dios puede estar contigo en cualquier momento de la vida. Aunque el pasaje, repito, habla exclusivamente de la alimentación de los 5,000, dejamos pasar a un gran personaje que era Felipe, que a veces nosotros somos como él, ¿cierto? A veces nosotros pasa un problema y como que decimos, no se puede. Y algo que traigo mucho en mi cabeza, hermanos, recuerdo que hace años, aquí en la iglesia, traíamos la idea, que todavía la tenemos, era de que se quería construir en la parte de arriba. Se quería poner una placa parecida a esta, pero nos costaba muchísimo dinero. Y me acuerdo en esa ocasión que pues traíamos hasta cierto punto ese proyecto, y la iglesia lo sabía, se hacían unos comunicados. Y quizá puede llegar a ver de que, oye, pues sí es mucho dinero, ¿no? Pero allí, hermanos, que a pesar de que Felipe estaba diciendo la verdad, Felipe no estaba diciendo mentiras. Felipe está diciendo, Señor, no tenemos dinero. A veces también eso es bueno, hermanos. Es decir, actualmente no hay, pero yo confío en ti que tú provees. Y en ese tiempo, hermanos, es algo que todavía nosotros tenemos en fe, de que tarde o temprano vamos a construir esa placa en esta iglesia. A lo mejor no va a ser mañana, ni va a ser dentro de un año, pero de que un día la vamos a poner, un día se va a poner. No porque confíe en las finanzas, sino porque confío en el Dios que le dio la visión a un hombre. Y cuando Dios da esa visión a un hombre, Dios suple la visión que le dio a ese hombre. Y con esto me despido. Hay un autor de libros, hermanos, que se llama Loren Cunningham. Ustedes pueden encontrarlo en las librerías. Es un libro que me prestaron. Y habla específicamente, uno de sus libros empieza con esta enseñanza de Felipe. Loren Cunningham es una persona, ahorita tiene 84 años, es un norteamericano de la zona de Hawái. Y él, cuando era muy joven, él se casa a los 24 años aproximadamente. Y él tenía un anhelo, él tenía una visión que el Señor le había dado acerca de hacer unas escuelas para evangelizar, hacer escuelas para misioneros, hacer escuelas para pastores, para que fueran y promulgaran el evangelio a toda criatura. Y él vivía en Hawái y él miraba el mar y la arena del mar que se movía todas las mañanas. Y en una mañana el Señor, en el anhelo que él tenía, el Señor le pregunta a esta persona que está contemplando el mar: ¿tú crees que yo puedo llevar gente a esas escuelas? ¿Tú crees que yo puedo
traerte a los jóvenes del mundo, de las ciudades, de los países, que vayan a tus escuelas. Y él en un momento actuó como Felipe. Y Felipe le dijo: Señor, mis padres eran predicadores, mis padres eran pastores, mi mamá, mi papá, saben de música, te alababan, pero sinceramente, Señor, no creo que pueda pasar algo así. No creo que me puedas usar de esa manera. Y Loren Cunningham dice en su libro que pasaron años. Se casó, tuvo sus hijos, y otra vez que regresaba al mar, el Señor nuevamente le preguntaba y le decía: ¿tú crees que yo puedo llevarte los jóvenes del mundo a tus escuelas? Y Loren Cunningham le decía que no. Le decía: no, Señor, no creo, no tengo dinero, no soy millonario. Y no, Señor, no, es imposible eso. Siguieron pasando los años. Loren Cunningham empezó a crecer, empezó a tener hijos. Y llegó nuevamente, otra vez, a ese pasaje. Llegó a ese lugar en el mar. Y el Señor, en vez de preguntarle que si podía, le dice: lee Juan 6, la alimentación de los 5,000. Y dice Loren Cunningham que él empieza a leer y que dice: sí, entiendo que el Señor provee, pero ¿qué tiene que ver esto con lo que el Señor me está diciendo de los jóvenes? Entiendo que el Señor me va a proveer si Él lo quiere, pero no capto la atención. Y va otra vez a la orilla del mar y él vuelve a preguntar: Señor, ya leí Juan 6, pero no entiendo qué me quieres decir con todo esto. Dice: ve a Felipe, mira a Felipe. Y Loren Cunningham entiende, hermano, cuando la respuesta que da Felipe, Loren Cunningham entiende y dice: Señor, esa pregunta, esa respuesta que daba Felipe era la misma respuesta que yo te daba en este mismo encuentro. Y gracias a eso, Señor, te doy gracias. Y quizá no tenga yo las finanzas y todo lo que yo necesito. Y en ese mismo transcurso, otra vez el Señor le vuelve a preguntar: Loren, ¿tú crees que yo tengo el poder para traer a los jóvenes a tus escuelas, de que prepares misioneros, de que prepares pastores, de que te conozcan en el mundo por lo que has hecho? Y le dice: mira, Señor, pues sinceramente no tengo dinero, ni sé cómo, pero yo confío en ti, que tú proveerás y que tú serás mi proveedor para todo esto. Y actualmente, hermano, Loren Cunningham tiene 84 años, tiene escuelas de liderazgo que se llama Juventud con una Misión, está presente en 180 países. Y esta persona dice: perdí años de mi vida no entendiendo ese concepto. Y la pregunta es para ustedes, hermanos: ¿ustedes creen que Dios tenga el poder para sanar sus situaciones? Claro que lo tiene, hermanos. Oremos. Padre nuestro, Señor, te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Señor, primeramente te pedimos perdón, Señor, porque en ocasiones las situaciones, las circunstancias nos ciegan. A veces la falta de empleo, Señor. A veces un problema amoroso, un problema familiar tan duro, Señor. A veces nos nubla la vista de que tú eres el proveedor, de que tú eres el solucionador de problemas, de que tú, Señor, eres el creador del universo. Perdónanos, Señor, primeramente por eso. Y, Señor, y te damos la honra y la gloria, Padre, por revelarnos lo maravilloso y grandioso que eres. Gracias, Señor Jesús, porque por medio de ti aprendimos de que en ocasiones nos preguntas cosas no para juzgarnos, Señor, no para señalarnos, sino porque tú en tu infinito amor nos haces preguntas, Señor, para que nosotros respondamos con fe, para que nosotros entendamos en quién creemos, Señor, porque tarde o temprano algo se rompe. Y te damos gracias por ese infinito amor que tienes con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres fiel con cada uno de tus hijos, Señor. Ayúdanos en nuestros problemas. Quizá hay una persona que tiene problemas en su casa, Señor, problemas financieros, problemas de salud o de otra índole, y quizá ese problema no le está haciendo ver que tú eres el creador del universo.
Te pido que en el nombre de Jesús, Señor, tú quites esos velos de sus ojos. Que tú quites esos velos, Señor, de su mente. Y entiendan perfectamente, Señor, que tú eres nuestro sustentador y que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores por toda la eternidad. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén, Padre.